Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la Parashá 20, Tetzaveh. Shemot 27, 20, 30, 10, por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torá. 27, 20, 28, 12, 28, 13, 30, 28, 31, 43, 29, 1, 18, 29, 19, 37, 29, 38, 46, 30, 1, 10, Maftir, 38, 10, Haftará. Ezequiel 43, 10, 27, los escritos emisarios. Lucas 18, 15, 20, 26, aliyás de los escritos emisarios. 18, 15, 34, 18, 35, 19, 10, 19, 11, 28, 19, 29, 48, 20, 1, 26. Tetzaveh. Significa mandarás. Primera aliyá, 27, 20, 28, 12. Los hijos de Israel tendrán que traer aceite de olivas machacadas para el alumbrado, que tendrá que ser encendido por Aarón y sus hijos por todas las generaciones, y arder de la noche a la mañana. Aarón y sus 4 hijos tendrán que acercarse a Mosé para ser Coanim para Yahuá. Todos los que han recibido un ruaj de sabiduría harán vestiduras de kedusa para Aarón para que sea consagrado como Cohen para Yahuá, un pectoral, un efod, un manto, una túnica, un gorro y una faja. Tendrán que hacer vestiduras kadosh tanto para Aarón como para sus hijos. Usarán el oro, la lana azul, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino, para hacer el efod. Tendrá 2 hombreras y un cinto para embellecerlo. Tendrá 2 piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados en ellas, según el orden de nacimiento, 6 nombres en cada piedra. Serán grabadas como un sello y serán rodeadas con engastes de oro. Servirán como piedras de remembranza de los hijos de Israel cuando Aarón las lleve sobre sus hombros. Segunda aliyá, 28, 13, 30. Hay que hacer engastes de oro, poner 2 cadenas de oro puro en ellos. También hay que hacer un pectoral de juicio de labor de diseñador igual que el efod, cuadrado, doblado, de 1 palmo de longitud y 1 palmo de ancho. Será rellenado con monturas de piedra en 4 hileras con 12 diferentes piedras preciosas. Las piedras estarán engastadas en oro en sus monturas. En las piedras será grabado un nombre de cada hijo de Israel. El pectoral tendrá cadenas trenzadas de oro puro en el borde y serán puestas en 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Las puntas de las cadenas serán colocadas en los 2 engastes en las 2 hombreras del efod, hacia el frente. 2 anillos de oro se colocarán en los 2 extremos del pectoral sobre su borde inferior que encara al efod, hacia el interior. 2 anillos de oro se colocarán en las 2 hombreras de efod por abajo, hacia el frente, delante de su juntura, arriba del cinto del efod. El pectoral será unido con los anillos a los anillos del efod con un hilo de lana azul, para que no se desprenda de sobre el efod. Así Aarón tendrá que llevar siempre los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón al entrar en la presencia de Yahuá. Dentro del pectoral estarán los Urim y Tumim. Así Aarón portará siempre el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahuá. Tercera aliyá, 28, 31, 43. Se hará el manto del efod de lana azul. La abertura para la cabeza estará hecha de forma de que no se rompa. En la parte de abajo habrá granadas de tela y campanillas de oro entre ellas para que se oiga cuando entre y salga al Makom Kadosh. Hay que hacer una placa de oro y grabar esina. Kedusa para Yahuá. Será sujeto con un hilo de lana azul en la frente para que Aarón porte el pecado por las cosas consagradas y los regalos de las ofrendas de los hijos de Israel. Una túnica será hecha de cuadros de lino. También se hará un gorro de lino y un cinturón de labor de recamador. Para los hijos de Aarón se harán túnicas, cinturones y gorros. Aarón y sus hijos serán vestidos, ungidos, ordenados y consagrados para servir como Coanim ante Yahuá. Hay que hacerles calzoncillos de lino para cubrir su desnudez cuando oficien, desde los lomos hasta los muslos. Cuarta aliyá, 29, 1, 18.
Serán consagrarlos para servir como sacerdotes de la siguiente manera. Hay que tomar 2 novillos y 2 carneros, panes ácimos, o gasas ácimas mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite. Aarón y sus hijos serán acercados a la entrada de la tienda de la cita, donde serán lavados con agua. Luego Aarón será vestido con la túnica, el manto del efod, el pectoral, el gorro y la diadema. Será ungido con el aceite de la unción. Sus hijos serán acercados y vestidos con las túnicas, los cintos, junto con Aarón, y los gorros. El novillo será acercado y, antes de degollarlo, Aarón sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza. Mosé pondrá su sangre sobre los cuernos del altar y verterá el resto sobre la base del altar. Parte de los intestinos del animal serán quemados sobre el altar y el resto será quemado fuera del campamento. Es ofrenda de pecado. El primer carnero será degollado después de que Aarón y sus hijos hayan puesto sus manos sobre su cabeza. Su sangre será arrojada sobre el altar en derredor. El carnero será cortado en pedazos. Sus entrañas y sus patas serán lavadas. Todo será quemado sobre el altar como ofrenda de ascensión. Quinta aliyá, 29, 19, 37. El segundo carnero será degollado después de que Aarón y sus hijos hayan puesto sus manos sobre su cabeza. La sangre será puesta sobre el cartílago de la oreja derecha, los pulgares derechos de las manos y pies de Aarón sus hijos. El resto de la sangre será arrojada sobre el altar, en derredor. La sangre que está sobre el altar será tomada junto con aceite de la unción y serán rociados sobre Aarón, sus hijos y sus vestiduras. Así quedarán consagrados. Ciertas partes del carnero serán tomadas junto con algunos panes y puestas en las manos de Aarón y sus hijos para ser ofrecidas en ofrenda de vaivén delante de Yahuwah. Luego estas partes serán quemadas sobre el altar como ofrenda grata delante de Yahuwah. Mosé mecerá el pecho del carnero de iniciación de Aarón en ofrenda de vaivén. Esa porción será para Mosé, pero será consagrada para Aarón y sus hijos a partir de ahora de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. Las vestiduras de Aarón pertenecerán a sus hijos después de él para ser ungidos y investidos por medio de ellas. Durante 7 días se vestirá con ellas el de sus hijos que oficie en su lugar. El carnero de iniciación será cocido en lugar kadosh y comido por Aarón y sus hijos junto con el pan. De esa manera se hará purificación al investirlos y consagrarlos. Ningún extraño lo comerá. Si queda algo hasta la mañana será quemado. Así se hará durante 7 días. Un novillo se dará por día como ofrenda de pecado para limpiar el altar. El altar también será ungido. Así será santísimo. Todo lo que tocaré el altar será consagrado. Sexta aliyá, 29, 38, 46. 2 ovejas en su primer año serán ofrecidas sobre el altar cada día, continuamente, una por la mañana y otra por la tarde, junto con harina, aceite y vino, como fragancia para Yahuwah, delante de la tienda de la cita, donde fijará cita con Mosé y los hijos de Israel. Ese lugar será separado con su tiferet. La tienda, el altar, Aarón y sus hijos serán separados, y Yahuwah residirá entre los hijos de Israel. Séptima aliyá, 31, 10. Para quemar sahumerio, se hará un altar de madera de acacia recubierta de oro, de 1 codo de ancho, 1 codo de largo y 2 codos de alto. Sus cuernos serán de él mismo. Habrá una diadema de oro en derredor. 2 anillos de oro se pondrán debajo de su diadema en las 2 esquinas en los 2 lados, donde se colocarán las varas de madera recubiertas de oro para transportarlo. El altar será puesto delante del velo enfrente de la cubierta del arca. Aarón hará que arda el sahumerio sobre él cada mañana al limpiar las candelas y cada tarde al encender las candelas, de generación en generación. No se puede ofrecer sobre él sahumerio extraño ni animal, ni harina ni vino. Una vez al año Aarón hará expiación sobre él en sus cuernos con la sangre de la ofrenda de pecado de las expiaciones. Es muy kadosh para Yahuwah. Comentarios. Primera aliyá, 27, 20, 28, 12, 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 11, 16a.
Yahuwah te llamó, olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Un olivo no muere. Es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de 40 años. Su hoja siempre está verde. No necesita mucha agua. Puede aguantar un clima muy caluroso y seco. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes: aceite, agua y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Entre otras cosas se usa para freír otros alimentos, para mezclar en harina y producir tortas, se echa sobre ensaladas y pan y puede servir como combustible para lámparas de aceite, como en el caso del candelabro en el Mishkan. El Midrash destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven a Yahweh cuando están bajo la presión de las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad hebrea permanecerá para siempre. Si el aceite es metido en otros líquidos flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad de Yahuwah son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Beit HaMikdash, templo sagrado, iluminaba al mundo entero. En el Talmud está explicado que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo, se cosechaba 3 veces cada año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero, por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas. Y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá, el candelabro, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y finalmente fueron molidas con piedras de molino. El aceite que salía de estas dos últimas servía para las oblaciones de harina pero no para la menorá. La menorá no ardía las 24 horas del día. Solo se encendía una vez por día, en la tarde, a la misma hora cuando el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Mashiach ben Yosef. El hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Éxodo 29, 42 y Números 28, 6, donde se habla de un sacrificio diario, continuamente. En Éxodo 25, 30, la misma expresión se refiere a poner los panes delante de Yahuwah una vez por semana. 27, 21. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Yahuwah desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Los sabios calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la entera noche más larga del año. La cantidad necesaria por lámpara era de medio log, que corresponde a 0,15 litros, 1,25 galón. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol en el tiempo del año cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas, así que el aceite siempre duraba más de 14 horas. El Midrash cuenta que una de las 7 lámparas siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana para limpiarlas, aunque no había recibido más aceite que las demás. Por la tarde el Cohen encendió las demás lámparas por medio del fuego de esta lámpara que todavía ardía.
Algunos sabios dicen que esa lámpara, llamada la luz del oeste, tenía que ser encendida solamente una vez al año. El Talmud cuenta que este milagro seguía hasta la muerte de Shimon Atzadik, 40 años antes de la destrucción del templo. Todo indica que ese fue el año de la muerte y resurrección de Yahushua, el año 31 de la era común. 2081. Entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón, con Nadab y Abiú, Elazar y Tamar, hijos de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote. Su ministerio es una sombra de un ministerio celestial, en el Mishkan verdadero. Como Mosé vio todo lo que había en el Mishkan celestial, también vio el sumo Cohen eterno según el orden de Malquitzedek, como está escrito en el Salmo 110, 4. Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melech Tzadik. En Hebreos 5, 10 está escrito, siendo constituido por Elohai Cohen Hagadol según el orden de Melech Tzadik. En Hebreos 6, 19, b, 20 está escrito, detrás del velo, donde Yahushua entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melech Tzadik, Cohen Hagadol para siempre. En Hebreos 8, 1, 5 está escrito, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal Cohen Hagadol, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del Makom y del Mishkan verdadero, que Yahushua erigió, no el hombre. Porque todo Cohen Hagadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo Cohanim que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Mosé fue advertido por Elohai cuando estaba a punto de erigir el Mishkan. Pues, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Éxodo 25, 40 está escrito, y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es tablit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura. Viene de la raíz baná, edificar, construir, tener hijos, reparar, levantar. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende, en primer lugar, como algo que está en contraste con lo falso, lo ficticio, lo irreal. Pero según el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene más que ver con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. La palabra, que se usó en la traducción griega de Hebreos 8, para verdadero es aletheia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico, donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel. La palabra hebrea para verdadero es emet. Esa palabra viene de amán, soportar, confirmar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea para fe emuná. La palabra amén viene de la misma raíz. Así que cuando se habla del Mishkan verdadero, no se está refiriendo a que el Mishkan terrenal no sea real, sino que se debe entender como un Mishkan estable, duradero y eterno. Cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales son llamadas verdaderas. Esto no significa que las terrenales sean falsas, o ficticias, insignificantes o malas, sino tiene que ver con que las cosas celestiales son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, como está escrito en 2 Corintios 4, 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Jeremías 10, 10 está escrito. Mas Yahuwah es el Elohim verdadero, Emet. Él es Elohai vivo y Rey eterno. Observemos la comparación entre verdadero y eterno. En Juan 1, 9 está escrito.
aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Juan 6:32 está escrito, y Yahushua les dijo, de cierto os digo, no os dio Mosé el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En Juan 6:55 está escrito, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. En Juan 15:1 está escrito, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En Hebreos 9:24 está escrito, porque no entró Mashiach en el Makom Kadosh hecho de mano, figura del verdadero. Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla del verdadero tabernáculo no es en contraste con el terrenal. La palabra verdadero, en referencia al santuario celestial, no está usada para menospreciar el Mishkan en el desierto o los templos que estaban en Jerusalén, sino resaltar la grandeza, la perfección y la estructura eterna del Mishkan celestial, el cual es el modelo original para el Mishkan terrenal y los templos terrenales. En Hebreos 9:11b está escrito, el más amplio y más perfecto Mishkan. Lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto y lo más duradero, en contraste con lo terrenal que es más pequeño, menos perfecto y corruptible. Como hay un Mishkan verdadero eterno y celestial, también hay un Kohanim verdadero, eterno y celestial como está escrito en Hebreos 5:10. De la misma manera, el Mashiach no se exaltado a sí mismo para hacerse Cohen Agadol, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, habla de la resurrección. Como también dice en otro pasaje, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melech Tzadik. El Mashiach, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Elohim Cohen Agadol según el orden de Melech Tzadik. Este texto nos enseña que después de la resurrección, el Mashiach Yahushua fue introducido en el Kohanim celestial, según el orden de Melech Tzadik. En Hebreos 4:14 está escrito, teniendo, pues, un gran Cohen Agadol que trascendió los cielos, Yahushua, el Hijo de Elohai, retengamos nuestra fe. La expresión trascendió los cielos hace referencia a la investidura Kohanim de Yahushua, de la misma manera como el sumo sacerdote Aarón entró en su ministerio por medio de una investidura. En las escrituras los cielos son comparados con la ropa del hombre. Los cielos son la ropa del Mashiach, como está escrito en el Salmo 102:25-26. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Entonces podemos decir que la consagración de Aarón fue una sombra profética de la consagración celestial futura del Mashiach. En Éxodo 28:31-32 está escrito, harás asimismo el manto del efod todo de lana azul. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde de labor de tejedor, como la abertura de un coselete será, no se romperá. Cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, estaba haciendo un acto profético que hablaba acerca del momento cuando el Mashiach iba a trascender los cielos, después de su resurrección. La cabeza de Aarón estaba encima del manto azul y su cuerpo debajo. De la misma manera el Mashiach, que es la cabeza de su cuerpo, está sentado sobre los cielos, y su cuerpo está debajo de los cielos. No se romperá. Esto nos enseña que el ministerio celestial del Mashiach, según el orden de Melech Tzadik, no se romperá, es eterno. El ministerio levítico está basado sobre hombres mortales, pero el ministerio según el orden de Melech Tzadik está basado sobre una vida indestructible, como está escrito en Hebreos 7:15-17. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melech Tzadik se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melech Tzadik.
Como Melquisedec es presentado en Bereshit 14 sin genealogía, es como si fuera eterno. Por eso Yahuwah jura que el ministerio sacerdotal del Mashiach tiene que ser según el orden de Melech Tzadik, que es de carácter eterno. Esto nos enseña que Yahushua no pudo entrar en ese ministerio hasta después de su resurrección, puesto que no era inmortal antes de morir. El ministerio de Melech Tzadik fue iniciado cuando el Mashiach fue levantado de los muertos y luego elevado muy por encima de los cielos. Todo el ministerio del Cohen Hagadol Aharón en el tabernáculo, incluyendo su vestimenta, nos habla del ministerio que el Mashiach tiene desde su resurrección hasta ahora. Esta es la razón por la que la Torá está entrando en todos los detalles acerca de la ropa del sumo sacerdote. Cuando la Torá resalta un tema y lo repite, es porque es muy importante para Yahuwah. Y lo que es importante para él es importante para sus hijos. El sumo sacerdote Aarón simboliza a Mashiach en su ministerio celestial. Los hijos de Aarón simbolizan los hijos de Mashiach, es decir sus talmides, sus discípulos. Ellos también recibieron un ministerio Kohanim según el orden de Melech Tzadik a partir de la resurrección y exaltación del Mashiach. Es importante que estudiemos y entendamos estas sombras para entender nuestra función actual en el Mishkan celestial. 28, 2, 3. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de ruaj de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva Cohen Hagadol. Las vestiduras servían para tres cosas, para Tiferet, en hebreo Kabod, esplendor, en hebreo Tiferet, y para consagrar, en hebreo Kadash, para el ministerio Kohanim. 28, 4. Estas son las vestiduras que harán. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Todo Cohen que servía en el Makom Kadosh tenía 4 prendas. Las 4 fueron: Ketonet, la túnica; Michnasayim, los pantalones; Abnet, el cinto, que medía 32 codos, 16 metros; Mikbaat, el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Todas estas vestimentas eran de lino blanco. El sumo sacerdote tenía también estas 4, pero según el Midrash, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras que el gorro del Cohen Hagadol era redondo y llamado mitznefet. Además de estas 4, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más, en total 8. En las escrituras, el número 8 simboliza lo sobrenatural que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación. El octavo día es el día después del séptimo día, el día de la resurrección del Mashiach, y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán, después del séptimo milenio después de Adán. En el octavo día el niño judío entra en el pacto por medio de la circuncisión de su carne. 8 personas fueron salvas por las aguas del diluvio, etc. Las 4 prendas adicionales del Cohen Hagadol fueron: Meil, el manto azul; Efod, el delantal; Hosen, el pectoral; Tzips, la diadema. 28, 6. Harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí y lino trenzado, obra de diseñador. Según Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal que el Cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al cinto, en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros, y un poco más de modo que se doblaban hacia adelante hacia abajo. Las piedras de ónice estaban incrustadas, una en cada hombrera. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, una a la derecha y otra a la izquierda, y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Así el pectoral colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón. Los 2 anillos que estaban en las 2 esquinas bajas del pectoral coincidían con los 2 anillos que estaban en la parte de arriba del cinto efod, descansando unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí con un hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese.
Según el Talmud, las 5 clases de materiales estaban trenzadas en cada hilo. El oro se aplanaba en láminas delgadas que se cortaban en hilos finos. Luego se retorcía una hebra de oro con 6 hebras de lana azul, una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura y así también con la lana carmesí y con el lino. Luego se retorcían los 4 hilos juntos y así formaban un hilo con 28 hebras. 28, 9. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. El ónice es una piedra negra. Es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá, como está escrito en Bereshit 2, 12. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice 28, 10. 6 de los nombres en una piedra, y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. En una piedra estaban los nombres Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Naftalí. En la otra piedra Gad, Aser, Yisachar, Zebulún, Yosef y Binjamín. Esto significa que había 25 letras en cada piedra, 50 letras en las dos. 28, 11. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. El Midrash cuenta cómo fueron grabadas las piedras. Los nombres de las tribus fueron escritos con tinta. Luego fue traído un gusano pequeño como el grano de cebada que se llama shamir. El shamir tenía la capacidad para partir la piedra. Cuando el shamir se comió la tinta, fue grabado cada nombre en la piedra de manera perfecta. 28, 12. Y pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante de Yahuwah sobre sus 2 hombros por memorial. Aarón representa al Mesías. De esto aprendemos que sobre los hombros del Mashiach están los nombres de las 12 tribus de Israel, sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mashiach llevó el madero sobre sus hombros desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaba llevando el pecado y la muerte de las 12 tribus de Israel. Como Israel es la nación Kohanim, representa a todas las naciones. Así que sobre los hombros del Mashiach cargaba el pecado de todo el mundo, como está escrito en Isaías 53, 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. En Juan 19, 17 está escrito. Tomaron, pues, a Yahushua, y él salió cargando su viga al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gulgolta. En un Juan 2, 2, está escrito. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, los judíos, sino también por los del mundo entero. Las 2 piedras de ónice sobre los hombros no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás, como está escrito en 2 Corintios 11, 28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las congregaciones israelitas. Esta carga es la carga del intercesor. La intercesión es un ministerio Kohanim, compárese Lucas 22, 32. Juan 17, 9. Sobre sus hombros pesan aquellos nombres que también están en su corazón. Tiene que llevarlos delante de Yahuwah en todo momento y mencionar sus nombres constantemente, como está escrito en Filipenses 1, 4. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. En Efesios 1, 16, está escrito. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. En 2 Timoteo 1, 3, está escrito. Doy gracias a Yahuwah, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. En Filemón 4 está escrito. Doy gracias a mi Yahuwah siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. En Romanos 8, 34 está escrito. ¿Quién es el que condena? El Mashiach Yahushua es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. El ministerio del Mashiach según el orden de Melech Tzadik fue entregado a sus talmides 50 días después de su resurrección, en el día de Shavuot, cuando el Ruach fue dado, según vemos escrito en Hechos capítulo 2.
Esos 50 días corresponden a las 50 letras de los nombres de los hijos de Israel que están sobre los hombros del Mashiach Yahushua. Estuvo 40 días con sus talmides después de su resurrección, compárese Hechos 1, 3. Los 10 últimos días antes de Shavuot estaba en el cielo. Si cada letra corresponde a un día, vemos como la letra número 41 corresponde al primer día en el cielo. Esa letra es la primera del nombre Yosef, la Yud, que tiene el valor 10. En ese día cuando Mashiach ben Yosef entró en el cielo empezó el proceso de su exaltación y luego consagración como Cohen Hagadol. Él fue investido en el cielo con esa ropa verdadera, que también tiene los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros. Así él puede llevar la memoria de los hijos de Israel delante del Padre constantemente, como está escrito en Hebreos 7, 25. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Elohim Hayah. Está llevando los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras que están sobre sus hombros. Hay un constante recuerdo de su muerte delante del Padre a favor de todos nosotros. Segunda Aliyah, 28, 13, 30. 28, 15. Y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efol. De oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata y de lino trenzado lo harás. Hay 2 explicaciones por las que el pectoral es llamado de juicio. La primera, que se encuentra en el Talmud, dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. La otra interpretación que es presentada por Rashi, dice que es llamado pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y Tumim, y sus promesas son verdaderas, compárese Números 27, 21. Cuando había duda con respecto a qué hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al Cohen Hagadol. Él se volteaba hacia la Shejimá, la presencia divina, y el que preguntaba se colocaba detrás y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alefato. Por esto, el Rabí Shabtai Bas dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamada pectoral de juicio. Rashi enseña que la palabra hebrea para juicio, mishpat, tiene 3 significados. Las palabras alegadas por los litigantes, el veredicto, la sentencia, la ejecución del castigo, capital, por azotes o monetario según Rashi. En este caso mishpat significa probar una afirmación 28, 17. Y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, una esmeralda y una carbunclo. Hoy no se sabe con exactitud cuál es la identidad de estas 12 piedras. 28, 20. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseñan acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los hijos de Israel delante de Yahuwah. No solamente habla del valor y la importancia de cada individuo, sino de que cada uno está en el corazón del Mashiach para ser llevado delante de Yahuwah perpetuamente. Querido hijo de Israel, tú estás en el corazón del Mashiach en este momento. Él está mencionando tu nombre delante del Padre en todo momento. Él lleva casi 2000 años sirviendo como intercesor delante del trono, orando por cada uno de los hijos de Israel. Bendito sea Yahuwah por el ministerio de su Mashiach. 28.021. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Los nombres de los 12 hijos de Israel estaban en estas 12 piedras. La piedra número 11 fue un ónice, compárese V20. Esa piedra corresponde al nombre Yosef. Mashiach ben Yosef, Mashiach es hijo de Yosef, es el nombre que se ha dado al Mashiach sufriente. La piedra de Yosef, ónice, también estaba sobre los hombros. Esto nos enseña que el Mashiach como siervo sufriente, hijo de Yosef, llevó las 12 tribus sobre sus hombros. Según el Midrash, junto con los 12 nombres de los hijos de Israel también fueron grabadas las letras de los nombres de los 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, y luego las palabras Shite y Yesurún, que significan las tribus de Yesurún. Ver ilustración. El nombre Yesurún es el nombre más sublime del pueblo. Los Shalom.
Les presentamos la Parasha 20 Tetzave, parte 2. De esta manera había 6 letras en cada piedra, en total 72 letras, incluyendo las 22 letras del alfabeto hebreo. Esto era necesario para que las sentencias pudieran ser construidas combinando las letras a fin de transmitir mensajes por medio del Urim y Tumim. Las letras que aparecen en esta imagen no fueron las mismas que se grabaron en el pectoral del juicio. Allí fueron grabadas las letras hebreas arcaicas. Las letras que actualmente son llamadas hebreas en realidad están derivadas de las letras arameas. Después del cautiverio babilónico fueron sustituidas las letras originales hebreas por las arameas, inclusive en el texto sagrado del rollo de la Torá. Así que hoy en día estamos leyendo hebreo con letras arameas, o judaicas, de la misma manera como estamos leyendo español con letras latinas. 28, 29 Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante de Yahweh. Esto nos enseña que el Mashiach está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón en este momento presentándolos delante del Padre. Como hemos dicho antes, el ministerio de Melech Tzadik fue compartido con los hijos del Mashiach cuando habían pasado 50 días desde su resurrección. Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida, como está escrito en Juan 20, 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice, reciban la Ruach HaKodesh. Cuando el Mashiach sopló sobre sus talmides, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Yahuwah sopló en la nariz de Adán para darle vida, compárese Bereshit 2, 7. En la resurrección había sido creado el segundo, nuevo hombre, compárese 1 Corintios 15, 47, 2 Corintios 5, 17, Efesios 4, 24. Ese nuevo hombre tiene una vida indestructible, y por lo tanto podrá servir según el orden de Melech Tzadik. Así que no solamente el Mashiach tiene ese ministerio, sino también los que por medio de él reciben esa vida en la Ruach. La inmersión en la Ruach HaKodesh capacita al seguidor mesiánico a ministrar en el templo celestial, en espíritu y verdad, como está escrito en Juan 4, 21, 24. Yahushua le dice, mujer, créeme. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Yahuwah es Ruach, y los que le adoran deben adorarle en Ruach y en verdad. En este contexto la palabra adorar está conectada con el culto de los sacrificios en el templo. Adorar en Ruach y verdad implica servir en el templo celestial por medio del Ruach, según el orden de Melech Tzadik. La iniciación en ese ministerio empieza con la tevilá mesiánica que conecta al hombre con la muerte y resurrección del Mashiach, como está escrito en Lucas 12, 50. Pero de una tevilá tengo que ser sumergido, y como me angustio hasta que se cumpla. En Romanos 6, 3, 11 está escrito, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en el Mashiach Yahushua, hemos sido sumergidos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la tevilá para muerte, a fin de que como el Mashiach resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mashiach, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yahushua.
El segundo paso para ser iniciado en el ministerio celestial e indestructible de Melech Tzadik en la inmersión en la Ruach HaKodesh, en hebreo Ruach HaKodesh, como está escrito en Mateo 3:11. Yo a la verdad os sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os sumergirá en la Ruach HaKodesh y con fuego. Esta unción Kohanim no fue entregada a los fieles en Israel hasta después de la resurrección y exaltación del Mashiach, es decir, después de su iniciación en el ministerio de Cohen Hagadol en el tabernáculo celestial, como está escrito en Juan 7:37-39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Yahushua puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí según dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto de la Ruach, que los que habían creído en él habían de recibir, porque la Ruach no había sido dado todavía, pues Yahushua aún no había sido glorificado. 40 días después de la resurrección, Yahushua todavía no había sido exaltado. Todavía quedaban 10 días para cumplir la cuenta del Omer, entre Pesaj y Shavuot, y la entrega de la promesa del Padre, como está escrito en Hechos 1:5. Pues Yohanan sumergió en agua, pero vosotros seréis sumergidos en la Ruach HaKodesh dentro de pocos días. En Lucas 24:45-49 está escrito: Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Después de su resurrección, el Mashiach iba explicando lo que de él estaba escrito en las Escrituras. Sus mentes fueron abiertas por el soplo y la nueva vida indestructible que recibieron, y pudieron creer en Yahushua conforme a las Escrituras. Pero todavía no había llegado el momento para el cumplimiento de la promesa del Padre, la investidura de poder de lo alto. La investidura de la cual se habla aquí es la investidura según el orden de Melech Tzadik, que está simbolizada proféticamente en la investidura de Aarón y sus hijos en los capítulos que estamos estudiando en esta parashá. En el día 50 después de la resurrección, en la fiesta de Shavuot, el Mashiach fue investido en el cielo con las ropas del Cohen Hagadol y ungido con aceite celestial, como está escrito en el Salmo 133. Cántico de ascenso gradual, de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, compárese Hechos 2:1. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Yahuwah la bendición, la vida para siempre. Aquí dice que el óleo mesiánico iba a caer en Sión, en Jerusalén, sobre los hermanos que vivirían juntos en armonía. Esto fue exactamente lo que pasó 50 días después de la resurrección del Mashiach. Yahushua fue investido y luego ungido en el cielo de la misma manera como Aarón, y así el aceite bajó sobre su barba y luego sobre su ropa, y llegaba hasta el templo en la tierra, donde estaban los talmides presenciando la ofrenda de la mañana, y esperando la promesa del Padre. Esto nos enseña que el templo terrenal está justamente debajo del templo celestial, como está escrito en Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó todo el templo donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según la Ruach les daba habilidad para expresarse. En Hechos 2:33 está escrito: Así que, exaltado a la diestra de Elohai, y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Al hablar sobrenaturalmente en otros idiomas uno entra por la puerta en el Mishkan celestial, que corresponde a la cortina de entrada en el atrio en el Mishkan en el desierto. El hablar en idiomas sobrenaturales es un sacrificio de uno de los miembros del cuerpo en el altar de bronce celestial.
Esta capacidad corresponde a los sacrificios diarios que los Kohanim hacían en el altar que estaba en el atrio del Mishkan. Para los Shelihim, en español emisarios del Mashiach, fue muy importante que los que entraban en la nueva vida indestructible del Mashiach, recibieran la unción de la Ruach HaKodesh, para poder funcionar bien en el ministerio de Melech Tzadik, como está escrito en Hechos 8, 14, 17. Cuando los Shelihim que estaban en Jerusalén oyeron que Shomrón había recibido la palabra de Elohai, les enviaron a Kefas y a Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran la Ruach HaKodesh, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido sumergidos en el nombre del Mar Yahushua. Entonces les imponían las manos, y recibían la Ruach HaKodesh. Este texto habla de la Tevilá en agua en el nombre de Yahushua, lo cual es el primer paso para que un Yahudi pueda entrar en el ministerio de Melech Tzadik y poder adorar al Padre en el tabernáculo celestial en Ruach y verdad, en las esferas Ruachim con los objetos duraderos y eternos. Pero no es suficiente la Tevilá en agua, es solo el primer paso. También necesitaban ser investidos con la vestimenta celestial mediante la Tevilá de la Ruach HaKodesh. Está escrito que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, lo cual habla de la investidura sacerdotal celestial. La expresión hebrea Ruach HaKodesh, no solamente significa Ruach HaKodesh, sino también Ruach del Makom Kadosh. La palabra HaKodesh se encuentra en el texto hebreo de esta parasha significando Kadoshim o alguno de los objetos del Kadoshim. En Éxodo 28, 29, 35 la palabra HaKodesh fue traducida como el Makom Kadosh o el Kadoshim. En Éxodo 28, 43. Aparece HaKodesh, que es una variante de HaKodesh y significa en él, lugar, santo. En Éxodo 29, 6, se habla de la diadema de Kedushá o del Kadoshim, Ebnezer HaKodesh. En Éxodo 29, 29 aparece la expresión Ubik de HaKodesh, y las ropas del Kadoshim. En Números 28, 7 aparece la expresión Bakodesh, literalmente en la santidad como una referencia al altar donde fue derramada la libación. Todos estos textos nos enseñan que cuando una persona es sumergida en la Ruach HaKodesh, no solamente recibe la Ruach HaKodesh para obtener poder para vivir una vida consecrate a Yahuwah en obediencia a sus mandamientos, compárese Hechos 1, 8, 5, 32, sino una investidura de la Ruach del Kadoshim para poder servir en esta era mesiánica en los objetos de Kedusha celestiales. En Hechos 10, 43, 48 está escrito: de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Kefas aún hablaba estas palabras, la Ruach del Kadoshim cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Kefas, se quedaron asombrados, porque el don de la Ruach HaKodesh había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Elohai. Entonces Kefas dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean sumergidos estos que han recibido la Ruach HaKodesh lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran sumergidos en el nombre de Yahushua el Mashiach. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Cuando Kefas predicó acerca de Yahushua conforme a la escritura profética, los gentiles creyeron en él según esa escritura. Entonces se cumplió la promesa que el Mashiach había dada a los Yahudim en Juan 7, 37, 39. Los judíos que estaban presentes se quedaron asombradísimos de que los gentiles pudieran ser investidos con las ropas de Melech Tzadik y entrar en el Mishkan celestial por medio de hablar sobrenaturalmente en otros idiomas y sacrificar en el altar de bronce celestial. Yahuwah mostró así que a partir de la resurrección de Mashiach, la vida indestructible es ofrecida a los gentiles, sin que se hagan judíos de manera tradicional. ¿Cómo es posible que estos que no tienen pacto podrán recibir los beneficios del pacto renovado con Israel y hablar sobrenaturalmente en otros idiomas? Es obvio que Yahuwah ha purificado sus corazones por medio de su arrepentimiento y fe, como está escrito en Hechos 15, 8, 9. Y Elohai, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles la Ruach HaKodesh, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Esto significa que Yahuwah introdujo a los gentiles, que recibieron a Yahushua como su Salvador y Señor, en el pacto renovado con Israel, por medio de la sangre del Masiaj. Por lo tanto Kefas dio la orden para que fueran sumergidos en agua en el nombre de Yahushua. Así confirmarán de manera externa lo que ya había pasado en su interior, la conversión de los ídolos al Elohai de Israel y a la fe judía en el Masiaj Yahushua. La tevilá de los gentiles implicaría dos cosas, el final del proceso de conversión mesiánica y la introducción en el ministerio Kohanim de Melech Tzadik. Los Yahudim y Efraín que han sido sumergidos en agua y Ruach reciben parte del ministerio que tiene Yahushua en el cielo, como está escrito en 1 Corintios 1, 6, 7a. Así como el testimonio acerca del Masiaj fue confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don. El creyente mesiánico también está equipado con las ropas sumos sacerdotales que el Masiaj lleva encima. Esto implica que Yahuwah también pone nombres sobre los hombros y en el corazón del creyente, para que los lleve en intercesión delante del trono, compárese Colosenses 1, 24, Gálatas 4, 19, Romanos 8, 26, 9, 5, 28, 30. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Yahuwah. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahuwah. La palabra hebrea Urim, plural de Ur, significa llamas, luces y la palabra hebrea Tumim, plural de Tam, significa cumplimientos, perfecciones. El Talmud dice: ¿por qué fueron llamados Urim y Tumim? Urim porque hicieron que sus palabras se iluminaran y Tumim porque cumplieron sus palabras. Según Rashi, Urim y Tumim es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre de Yahuwah. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. En el tiempo del segundo templo había desaparecido el Urim y el Tumim. El Urim y Tumim fue usado para consultar a Yahuwah cosas de importancia nacional, compárese Jueces 20, 27, 28, 1 Samuel 23, 9, 12. Esto significa que el Urim y el Tumim representan la revelación de la voluntad del Eterno. Urim, luces, revela cuál es su voluntad. Tumim, perfecciones, hace que se pueda cumplir su voluntad. En el ministerio de Melech Tzadik el Urim y Tumim están dentro del corazón del Cohen. Su único deseo es que se haga la voluntad de Yahuwah. Tiene una oración constante: Yahuwah, revélame tu voluntad y ayúdame a cumplirla perfectamente. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel están más lejos del corazón que el Urim y el Tumim. Esto nos enseña que la voluntad de Yahuwah es más importante para un Cohen que los hombres y tiene la máxima prioridad, y es la cosa más cercana al corazón. Este es el resultado del pacto renovado, como está escrito en Hebreos 10, 14, 17. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos, Tumim, para siempre a los que son apartados. Y también la Ruach HaKodesh nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahuwah, pondré mi Torah en su corazón, y en su mente las escribiré, Urim, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, Tumim. En Romanos 8, 27 está escrito: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir de la Ruach, porque él intercede por los Kadoshim conforme a Elohai. Cuando el Cohen mesiánico ora por los preciosos hermanos que están en su corazón, tiene el Urim y el Tumim como base, pidiendo que la voluntad de Yahuwah sea revelada y que las personas puedan cumplirla y llegar a ser perfectas, como está escrito en Filipenses 1, 3, 7. Doy gracias a mi Elohai siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, todos los nombres en los hombros, por vuestra participación en las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Urim, la perfeccionará, Tumim, hasta el día del Masiaj Yahushua. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, el pectoral, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación de las buenas nuevas, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
En 2 Corintios 13, 9 está escrito: pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos, tumim. En Colosenses 1, 9, 12 está escrito: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, todos los nombres en los hombros, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión ruajim, urim, para que andéis como es digno del Marya, tumim, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Elohai, urim. Fortalecidos con todo poder, tumim, según la potencia de su tiferet, para obtener toda perseverancia y paciencia, tumim, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado, tumim, para compartir la herencia de los santos en luz, urim. En Colosenses 4, 12 está escrito: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Yahushua el Masiaj, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, todos los nombres en los hombros, para que estéis firmes, tumim, perfectos, tumim, y completamente seguros en toda la voluntad de Yahuwah, urim. En Colosenses 1, 28 está escrito: al nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, urim, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en el Mesías, tumim. En 1 Corintios 1, 5, 8 está escrito: porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, urim, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Marya Yahushua el Masiaj, tumim. En Efesios 4, 11, 13 está escrito: y él dio a algunos el ser Shaliahim, a otros Neviim, a otros Besoritas, a otros Roei More, a fin de capacitar a los Kadosim, tumim, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Masiaj, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, urim, del Hijo de Yahuwah, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Masiaj, tumim. Tercera Aliyah, 28, 31, 43. 28, 31. Harás asimismo el manto del efod todo de lana azul. Todo este manto fue hecho de lana azul. El color azul es sacado de un molusco que en el Talmud es llamado gilazón. Es el mismo color que se usa para uno de los hilos de los flecos que cuelgan de las 4 esquinas del manto de cada judío obediente, compárese Números 15, 37, 41. Durante mucho tiempo no se sabía con exactitud a qué animal era, pero durante los últimos años se han hecho investigaciones profundas que ha resultado en la identificación exacta del animal, cuyo nombre latino es Murex trunculus. Por esta razón ya se puede conseguir el hilo azul para los flecos de los talits en cualquier tienda judaica en Israel. El nombre del hilo de lana azul en hebreo es tejelet. El color azul simboliza el cielo. 28, 32. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de un coselete, no se romperá. Como ya hemos dicho antes, este manto de color azul celeste muestra cómo el Masiaj, que es la cabeza, traspasó los cielos. Su ministerio es eterno, no se romperá. El cuerpo del Masiaj somos sus hijos, que hemos recibido la misma vida indestructible por medio de su resurrección, como está escrito en Colosenses 1, 18a. En 1 Corintios 10, 17 está escrito: puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En Efesios 1, 18, 23 está escrito: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Masiaj cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero.
Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que el ministerio de Melech Tzadik es ejecutado en una íntima colaboración entre la cabeza, el Masiaj y su cuerpo, la Keilah. Su cuerpo está compuesto por todos los que han pasado por la inmersión en agua y ruaj, como está escrito en 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo ruaj todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo ruaj. 28:33 Y harás en su borde inferior granadas de lana azul, lana púrpura y lana carmesí alrededor en todo su borde, y entre ellas, también alrededor, campanillas de oro. Estas granadas simbolizan el fruto de la ruaj, que es la expresión de la vida indestructible y el carácter del Masiaj resucitado, como está escrito en Gálatas 5:22-23a. Mas el fruto de la ruaj es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Las campanillas de oro simbolizan las manifestaciones sobrenaturales de la ruaj, que son las obras del Masiaj como está escrito en 1 Corintios 12:7-10. Pero a cada uno se le da la manifestación de la ruaj para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por la ruaj. A otro, palabra de conocimiento según la ruaj. A otro, emuná por la ruaj. A otro, dones de sanidades por el único ruaj. A otro, poderes de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimientos de ruajim. A otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Con la ayuda de Yahuwah, en una lección futura vamos a profundizar más en cada una de estas manifestaciones. 28:34 Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Ambas cosas son necesarias para el ministerio sumo sacerdotal. El fruto es el amor, las campanillas son las manifestaciones sobrenaturales. Si hay manifestaciones sobrenaturales sin amor, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe, como está escrito en 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y desconocidas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. La primera campanilla de oro corresponde a 1 Corintios capítulo 12, que habla de las manifestaciones sobrenaturales del ruaj. La granada que sigue corresponde a 1 Corintios 13 que habla del fruto de la ruaj, el amor. Y la granada siguiente corresponde a 1 Corintios 14, que otra vez habla de las manifestaciones ruajim. 28:35 Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante de Yahuwah, y cuando salga, para que no muera. La granada, el fruto de la ruaj, el carácter del Masiaj, tiene que estar presente en el ministerio. También tiene que oírse en el ministerio el sonido de las campanillas, las manifestaciones ruajim, que son los milagros del Masiaj. Si promovemos solamente el amor en la congregación sin buscar las manifestaciones sobrenaturales, no estamos viviendo según el Masiaj. Si buscamos solamente las manifestaciones ruajim, sin amar al prójimo como a nosotros mismos, tampoco estamos viviendo según el Masiaj. Si no tenemos estos dos ingredientes en nuestro ministerio sacerdotal, en ruaj y verdad, se morirá el ministerio. Necesitamos tanto los frutos como las campanillas cuando entremos en la presencia de Yahuwah. También necesitamos ambos cuando salgamos hacia los demás. Primero está escrito que hay que entrar, y luego salir. Nuestro movimiento hacia Yahuwah es más importante que nuestro movimiento hacia los demás. Primero vamos a Yahuwah y le servimos todos los días, y luego servimos a nuestro prójimo en amor. Así no morirá nuestro ministerio mesiánico, compárese 1 Juan 3:14-24. 28:38. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón cargará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas Kadosh. Y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante de Yahuwah. El Talmud cuenta que había un espacio entre el gorro y la lámina donde se colocaba el tefilín de la cabeza. Esta lámina de oro fue puesta para expiar por los sacrificios que no fueron hechos de manera perfecta. Esto concuerda con 1 Pedro 2:5, donde está escrito:
También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa Ruajim para un Kadosh Kohanim, para ofrecer sacrificios Ruajim aceptables a Elohai por medio de Yahushua el Masiaj. Por medio de Yahushua, nuestros sacrificios Ruajim son aceptados ante el Padre. 28:41. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como Kohanim. Todo esto pasó con el Masiaj y todo esto pasa con todos los que le siguen fielmente. Cuarta Liyá, 29:1-18. 29:2. Y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, los harás de flor de harina de trigo. Había 3 tipos de pan sin levadura, hechos de trigo, pero preparados de diferente manera. El primero que se menciona, lejem matzot, se preparaba hirviendo su masa en agua hasta hacerla comestible. Luego se horneaba un poco y después se freía en aceite de oliva. El segundo tipo de pan, halod matzot, fue hecho de harina mezclada con aceite de oliva y luego horneado, sin hervir ni freír. El tercer tipo, rekikei matzot, fue hecho horneando su masa que no tenía aceite y luego fue untado con aceite. 29:4. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. La palabra hebrea para lavar, rajatz, significa en este caso una inmersión total de todo el cuerpo en aguas purificadoras, compárese Levítico 15:16, 2 Reyes 5:10-14. Esta es la inmersión que inicia todo servicio Kohanim. Cuando el templo estaba en Jerusalén, nadie podía entrar sin haber pasado todo su cuerpo desnudo en una mikvé, acumulación de aguas naturales y purificadoras, compárese Bereshit 1:10. Como ya hemos dicho, Yahushua tuvo que pasar por una tevilá, inmersión, en las aguas de la muerte para entrar en su ministerio Kohanim, compárese Lucas 12:50. Primero vino como profeta, compárese Devarim 18:15-18, Hebreos 1:2. Después de su resurrección entró en su ministerio Kohanim, compárese Salmo 110:4, Hebreos 6:20. En su segunda venida vendrá como rey, 1 Reyes 2:45, Isaías 9:7, Lucas 1:32. También todos los que van a entrar en el ministerio Kohanim mesiánico en Ruaj y verdad tendrán que pasar por las aguas purificadoras en el nombre de Yahushua. 29:5. Y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod. El segundo paso para ser Cohen es la investidura con las ropas Kadosh. Este hecho corresponde a lo que pasó con el Masiaj, según está escrito en Zacarías 3:1-5. Entonces me mostró al Cohen Hagadol Yahushua que estaba delante del Malaj de Yahuá, y a Satán estaba a su derecha para acusarlo. Y el Malaj de Yahuá dijo a Satán: Yahuá te reprenda, a Satán. Repréndate Yahuá que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yahushua estaba vestido de ropas sucias, por nuestros pecados, en pie delante del Malaj. Y este habló, y dijo a los que estaban delante de él: quiten las ropas sucias el viejo hombre. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala, del Cohen Hagadol. Después dijo: que le pongan un gorro limpio en la cabeza. Y le pusieron un gorro limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de Kohanim. Y el Malaj de Yahuá estaba allí. 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. Este es el tercer paso. Esto pasó cuando Yahushua fue hecho Masías, como está escrito en Hechos 2:36. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Yahushua a quien vosotros crucificasteis, Elohai le ha hecho Marya y Masiaj. Los que creen en él conforme a las escrituras recibirán la misma unción, como está escrito en 1 Juan 2:20-27, 3:24, 4:13. Pero vosotros tenéis Shejiquina del Kadosh, y todos vosotros lo sabéis, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Elohai en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Por la Ruaj que nos ha dado, en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros. En que nos ha dado de su Ruaj. 29:11. Y matarás el novillo delante de Yahuwah, a la entrada de la tienda de reunión. El cuarto paso para iniciar el ministerio Kohanim es la presentación de sacrificios delante de Yahuwah. Estos sacrificios son un poco diferentes a los que son ordenados en Levítico. Por ser sacrificios de inicio del ministerio sacerdotal, son especiales y no se preparan exactamente igual que los demás sacrificios posteriores. El sacrificio del Masiaj es la base para el ministerio Kohanim de Melech Tzadik. Por medio de su sacrificio nosotros podemos presentar sacrificios Ruajim. Quinta Aliyá, 29, 19, 37. 29, 21. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Y quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Este es el quinto paso en la iniciación Kohanim, la consagración. Este texto concuerda con 1 Pedro 1:2, donde está escrito, elegidos, según el previo conocimiento de Elohai Padre, por la obra de Kedusa de la Ruaj, para obedecer a Yahushua el Masiaj y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. 29. Y las vestiduras Kadosh de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Las mismas ropas quedaban consagradas. Esto significa que con la instalación de los sumos Kohanim siguientes no hacía falta hacer estos sacrificios. Parece que no se derramaba unción sobre el hijo de Aarón cuando tomó el puesto de su padre. Al recibir la ropa fue ungido y consagrado automáticamente, compárese Números 20, 25, 28. 29, 35. Así harás, pues, a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Los mismos sacrificios fueron presentados durante 7 días. Ese fue el tiempo que hacía falta para iniciar el ministerio sacerdotal levítico. Sexta Aliyá, 29, 38, 46. 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 ovejas en su primer año cada día, continuamente. Según Rashi, los corderos no podían tener 1 año de edad, sino tenían que ser sacrificados durante su primer año de vida. 29, 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Este sacrificio fue llamado Tamid, continuo, porque se hacía todos los días del año, incluso durante las fiestas. En el libro de Ezequiel, donde habla del tiempo del reino mesiánico, cuando el templo será restaurado, se puede encontrar todos los sacrificios establecidos en la Torá de Mosé, menos el de la tarde. Es probable que sea omitido porque en esa hora murió Yahushua, compárese Ezequiel 46, 13, 15. Séptima Aliyá, 31, 10. 33. Lo revestirás de oro puro, su techo, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una diadema de oro alrededor. Este altar tenía un techo, a diferencia del altar de bronce en el atrio, que fue llenado de tierra. 36. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. El altar de oro no estaba más cerca del velo que la mesa y el candelabro. La expresión delante de implica, según Rashi, que estaba alineado en el lugar Kadosh en una línea directa frente al arca. 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. En las escrituras, el incienso aromático simboliza el conocimiento, como está escrito en 2 Corintios 2, 14, 15. Pero gracias a Elohai, que en el Masiaj siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.
Porque fragante aroma del Mashiach somos para el Ojai entre los que se salvan y entre los que se pierden. La quema del incienso simboliza oración con el entendimiento, como está escrito en 1 Corintios 14:15. Entonces ¿qué? Oraré con el Ruaj, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Ruaj, pero también cantaré con el entendimiento. En Revelación 5:8, 3, 4 está escrito. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los Kadoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del Malachi subió ante el Ojai el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim. 38. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Yahvah por todas vuestras generaciones.